La Gloria es una serie de suspenso y drama original de Netflix. Años después de ser brutalmente agredida en su escuela, una mujer pondrá en marcha un elaborado plan para vengarse de sus agresores y hacer que paguen por sus crueles crímenes. No habrá piedad, así que tampoco habrá gloria. Si te quedaste con ganas de saber más sobre esta serie y sus actores, no te puedes perder los siguientes datos. 1. La dirección de la serie está a cargo de Ahn Il-ho, quien ha dirigido producciones como Happiness, Recuerdos de Juventud, Recuerdos de la Alhambra y Stranger. 2. El guión fue escrito por Kim Yoon-sok, una exitosa y destacada escritora, muy conocida en el medio por dramas como El Rey Eterno Monarca, Mr. Sunshine, Goblin y Descendientes del Sol. 3. Fue la hija de la guionista Kim, quien la inspiró y motivó a escribir el guión. Kim comentó: "Yo también soy madre y mi hija entrará en segundo año de secundaria el próximo año. Por lo tanto, la violencia escolar es un tema que me toca muy de cerca. Estábamos hablando de violencia escolar y mi preocupación era que mi hija fuera acosada en la escuela. Pero ella me sorprendió con la pregunta: ¿sentirías más dolor si golpeo a alguien o si me golpean a mí?". Mientras reflexionaba sobre esa conversación, en poco tiempo tuve muchas ideas, así que encendí mi computadora y comencé a escribir. Así es como comenzó La Gloria. 4. La escritora Kim también explicó la razón del nombre de la serie. Leí muchas publicaciones y entrevistas de víctimas de violencia escolar. Lo que tenían en común estas víctimas es que deseaban una disculpa sincera de su agresor en lugar de una compensación. En este mundo difícil, me preguntaba qué ganarían ellas con una disculpa sincera. Sin embargo, me di cuenta de que no trataban de ganar algo, sino de recuperarlo. Cuando sufres de violencia, pierdes cosas que no puedes ver, como la dignidad, el honor y la gloria. Pensé que si estas víctimas obtienen una disculpa sincera, podrían restaurar las cosas como eran antes de que ocurriera la agresión. Es por eso que nombré al drama La Gloria. Es una obra de apoyo a las víctimas. 5. La serie cuenta con un gran reparto de actores. Song Hye-kyo es Moon Do-nun. Actualmente tiene 41 años. Se inició a los 14 años ganando un concurso nacional de modelaje de uniforme escolar en 1996. Luego incursionó en la actuación en papeles menores, pero fue cuando protagonizó el drama Otoño en mi corazón, en el 2000, que logró alcanzar la fama, convirtiéndose en una estrella de la ola coreana. Desde entonces ha protagonizado exitosas producciones como Full House, Ese invierno el viento sopla, Descendientes del Sol, Encounter. Lee Do-hyun interpreta a Yu Yeon. Es un actor de 27 años, que debutó en el 2017 como la versión joven de uno de los protagonistas del drama Prison Playbook. Ha participado en los dramas 18 otra vez, Dulce Hogar, Juventud de Mayo y Melancolía. Lim Hee-yeon es Park Jeong-jin. Su edad actual es 32 años, se inició en el teatro y cortometrajes. Luego debutó en la pantalla grande, en la película Obsessed en el 2014. Ha protagonizado los dramas High Society, Apuesta Final, Blue Breeze y La Casa de Papel Corea 2, donde interpreta a Seúl. Jung Hye-ran interpreta a la señora Kang. Es una actriz de reparto de 46 años, muy conocida en el mundo del entretenimiento. Algunos de los dramas en los que ha participado son Cuando la camelia florece, El místico bar efímero y A la casa de espíritus malignos. Yoon Sung-gil es Ha Do-yeon. Actualmente tiene 42 años. Se inició en el cine en el año 2002 y desde entonces ha aparecido en una variedad de películas y dramas incluyendo The Return of Iljime, Centro de Atención de Partos, y Time. Park Sung-joon interpreta a Jung Ja-yeon. Es un actor de 37 años, que ya lleva tiempo en el mundo del espectáculo desde sus inicios en el 2006. Dentro de las producciones que ha participado tenemos Memorials, Hee-soo y The Distributors. Kim Hye-ora es Lee Sara. Tiene 33 años. Es una actriz nueva que debutó en el 2021 en los K-dramas. Ha aparecido en El loco y el malo, Una abogada extraordinaria y Bad Persecutor. Kim Bong-woo interpreta a Son Myung-go. Es un actor de 30 años que ha tenido participaciones en K-dramas como Luchando por mi vida, Recuerdos de Juventud y la película filipina-coreana El último opa. Cha Yo-jong es Choi Hye-jong. Actualmente tiene 32 años y también es modelo.
Apareció en los dramas Chasing the Trap, The Spies Who Love Me y Kaimira. 6. Es la segunda vez que la actriz Song Hye-kyo trabaja en un drama escrito por Kim Young-sok. La primera vez fue hace 6 años, en el drama Descendientes del Sol. 7. La serie recibió elogios por elegir actores para interpretar las versiones adolescentes y adultas de los personajes, con grandes similitudes físicas entre sí. Algunos internautas comentaron que el director de casting merece un premio por su tan increíble trabajo. 8. La gran actuación de las versiones jóvenes de las actrices principales llamó la atención del público. Jeon Ji-soo interpreta a la versión joven de Moon Do-non. Tiene 23 años de edad y 10 años como actriz. Fue patinadora artística y ganó varias medallas. Ha participado en muchos dramas y películas de éxito, incluido Parásitos, Doom at Your Service y recientemente Curtain Call. Shin Ye-eun también ha sorprendido con su talento. Tuvo una aparición especial en Yumi Cells 2, en donde compartió escena con Park Jin-young. Curiosamente, los actores habían protagonizado juntos el drama He Psychometric en el 2019. Uno de los últimos trabajos de la actriz fue Revenge of Others, en donde interpreta a una víctima de bullying, un personaje totalmente opuesto al que vimos en La Gloria. 9. Es una serie preproducida, es decir, se grabó completamente antes de ser emitida, alejándose del formato de producción tradicional que caracteriza a la mayoría de dramas coreanos, que son grabados a medida que se van emitiendo los episodios. La productora a cargo es Hwa-and-Dam Pictures, una subsidiaria de Studio Dragon que ha desarrollado producciones como El Rey Eterno Monarca, 2521 y Mr. Sunshine. La preparación para la serie comenzó en enero del 2021 y la planificación y filmación se prolongó por más de un año. 10. El póster inicial está lleno de artículos del drama. La flor, trompeta del diablo que mira hacia el cielo, el juego de mesa Go, la plancha de cabello que utilizaron para lastimar a Moon Do-nun, los tacones de Jeon-jin, el lápiz de Sarah que usa para sujetar su cabello, la bolsa de papel de la boutique de Ya-jeon, son algunos de los objetos atrapados en el árbol donde descansa Moon Do-nun. La introducción también contiene muchos detalles sobre el desarrollo de la historia y los personajes de la serie. Seguro que algunos de ellos pasaron inadvertidos para muchos y otros fueron notados más fácilmente. 11. Es una serie dirigida a un público adulto, restringida a mayores de 19 años en Corea del Sur y a mayores de 16 en algunos países de Latinoamérica, debido al lenguaje verbal usado y las fuertes escenas de violencia. Al centrarse la historia en una venganza personal, se buscaba que un público adulto juzgue si es correcto o incorrecto, basado en sus valores personales. 12. Song Hye-kyo confesó la razón por la cual eligió protagonizar la serie. Ella expresó: cuando leí el guión, sentí que este era exactamente el género y el personaje que había estado buscando durante toda mi carrera. Así que pensé que podía hacer un buen trabajo. Fue muy desafiante retratar a una víctima. Moon estaba muy indefensa y herida. Ella no pudo luchar contra eso. Quería que la Moon adulta no pareciera tan lamentable, ella debería ser sólida y fuerte. Fue en eso lo que traté de concentrarme para construir el personaje. 13. Lee Do-hyun ha sorprendido a los espectadores al interpretar a un personaje de dos caras, con un profundo dolor oculto en su interior. El joven actor no solo tiene una imagen cálida, sino que también se sumergió inmediatamente en su personaje cuando comenzó el rodaje. Presentó variadas y detalladas expresiones faciales, que iban desde ojos cálidos hasta ojos tristes y aterradores, logrando una presencia única con un alto nivel de habilidad actoral. 14. Es la primera vez que la actriz Lim Hee-jun interpreta a una villana. Después que la actriz leyera el guión, ella pensó mucho sobre la razón para que su personaje se comportara de esa forma. Ella pensó, aunque Jeon-jin puede tenerlo todo, es una persona que no conoce la culpa ni el arrepentimiento, porque nunca lo había intentado. La actriz decidió asumir el papel porque quería aceptar el desafío de interpretar a este tipo de villana. 15. El director An Gil-ho describió la sincronización de Song Hye-kyo con su personaje Moon Do-nun con un 120%, pero la guionista Kim Young-sok intervino para decir que fue de 121%, revelando que se le puso la piel de gallina al ver las primeras escenas de la actriz. Hizo reír a todos comentando: será mejor que no me convierta en su enemiga. Estoy tomando bien sus llamadas antes de que suenen 2 veces, lo entenderán cuando vean el drama, expresó.
16. Lee Do-hyun perfeccionó su actuación con la ayuda de su perro. El actor reveló que al practicar para sus escenas, que involucraban al personaje de Moon Do-nun, tenía a su perro Gaeul como suplente. Él comentó: como vivo solo, tuve que ensayar en casa. No podía permitir que nadie sustituyera a Son, que es insustituible, así que tuve que recurrir a Gaeul, mi perro mascota. Lo siento, Son, expresó. 17. Los actores principales no realizaron ninguna entrevista previa al lanzamiento de la serie, algo inusual antes del estreno de un nuevo proyecto. Medios coreanos comentaron que la decisión se debería al reciente nuevo romance del actor Song Joong-ki, ex esposo de Song Hye-kyo, y que querían evitar preguntas sobre la vida privada de la actriz. Por su parte, Netflix Corea declaró que las entrevistas se realizarán después de la publicación de la segunda temporada. 18. Una de las escenas de bullying más impactantes es cuando Moon Do-nun es atacada por sus compañeros, quemándole los brazos con una plancha de cabello. Esta escena podría haber sido inspirada en un caso de la vida real. Un hecho muy parecido ocurrió en Corea del Sur en el año 2006. Se reportó a la policía un caso de violencia escolar, donde un grupo de estudiantes, liderados por Kim, acosaron constantemente a su compañera Yeon, le quemaron el brazo con una plancha para el cabello, rascaron su pecho con una horquilla y le robaron dinero. El Tribunal de Distrito de Cheongju emitió una orden de arresto contra estos estudiantes de secundaria. 19. Una de las escenas más memorables de la serie fue cuando Moon Do-nun y Park Jeong-jin se encuentran en el gimnasio. Las actrices habían recibido la indicación de hacer la escena en una sola toma. Song Hye-kyo reveló que era la primera vez que recibía una bofetada tan fuerte. Ella comentó: cuando me golpearon por primera vez, me quedé completamente en blanco y no pude recordar las siguientes líneas. Me miré en el espejo y vi que tenía ese rastro rojo de una mano en la cara. De hecho, tuve que tomar un descanso y ponerme hielo. 20. La eliminación repentina de fotos y videos promocionales del drama, después de unos días de su publicación, en donde aparecía Song Hye-kyo, causó controversias y levantó las sospechas de los internautas. Ellos creían que la actriz no estaba satisfecha con su apariencia, por los signos del envejecimiento, y que abusó de su poder y pidió que borraran las fotos y videos. Por su lado, la productora negó dicha información, explicando que la eliminación del material publicado se debió a que no era la versión final. 21. Críticas. Forbes, un importante medio de comunicación estadounidense, elogió la serie. En el artículo se lee: no es fácil ver el primer episodio de La Gloria. Sin embargo, muestra claramente que la violencia escolar es un acto cruel que deja cicatrices imborrables a nivel físico como psicológico. La Gloria presenta una buena cantidad de giros inesperados en la trama, virando la historia desde casi el horror hasta el melodrama y el misterio del asesinato. Asimismo, también elogió a Song Hye-kyo por su interpretación de Moon Do-nun y a Jung Hee-so, quien interpretó al personaje en su adolescencia. 22. Audiencia. En su primera semana de estreno en la plataforma de Netflix, la serie se ha posicionado en el top 10 global a nivel mundial, ocupando el puesto 3, con más de 25 millones de horas de reproducción. La Gloria ingresó al top 10 de Netflix en 19 países, incluido Corea del Sur, en su primer día de estreno. 23. La Gloria superó al drama más visto del año 2022, Reborn Bridge, que ocupaba el puesto 1 en el top 10 de Netflix Corea. Esta serie está protagonizada por el ex esposo de Song Hye-kyo, Son Joong-ki. A un día del lanzamiento de la serie, esta desplazó a Reborn Bridge al segundo lugar. 24. En la conferencia de prensa, se anunció que la temporada 2 será estrenada en marzo del 2023, con sus últimos 8 episodios. 25. El acoso escolar o bullying es un grave problema, que año tras año sigue teniendo más víctimas. Los K-dramas no son ajenos a esta problemática. En el año 2022, varias producciones han abordado este tema como King of Pigs, Big Hero Class 1 y Revenge of Others. Gracias por llegar hasta esta parte del video, espero que te haya gustado esta recopilación de datos de La Gloria. Si conoces algún otro dato interesante, puedes compartirlo con esta bella comunidad. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó de este drama? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video.